Hola, en este video voy a realizar un proyecto sobre un sensor de oscuridad. Por lo tanto, los materiales que voy a utilizar es un diodo LED de 3.4 voltios, un transistor NPN 2N2222A. Por lo tanto, este transistor tiene un emisor, que es la patita que tenemos acá, una base y un colector. También voy a utilizar una fotorresistencia y también voy a utilizar el protoboard con un cablecito. Por lo tanto, estos serían los materiales que voy a utilizar para realizar este proyecto. El primer paso que debemos hacer es calcular la resistencia del diodo LED. En este caso yo voy a utilizar un voltaje de 12 voltios. Decimos que la resistencia es igual al voltaje de la batería menos el voltaje del LED entre la corriente. Sustituyendo todos los valores, tenemos 12 voltios menos 3.4 voltios entre 0.02 miliamperios o 20 amperios, que esto es igual a 8.6 entre 0.02. Esto nos da 430 ohmios. Ya que tenemos el valor de la resistencia que voy a utilizar para que el diodo LED funcione, también puedo calcular la corriente en amperios. Por lo tanto, sería el voltaje entre la resistencia, que esto sería 12 voltios entre 430 ohmios. Esto es igual a 0.02 amperios. Ahora bien, si también quiero calcular el voltaje de esta resistencia, sería voltaje corriente por resistencia. Esto es igual a 0.02 por 430 ohmios. Nos daría un resultado de 8.6 voltios. Este sería la fórmula para el diodo LED. Ahora bien, para calcular la resistencia de la base del transistor, vamos a realizar otro procedimiento. Ahora bien, antes de pasar a calcular la resistencia de la base, en este caso yo voy a utilizar una resistencia de 330 ohms y una de 100, que lo voy a colocar en serie para que se sume 430 ohmios y nos dé exactamente el valor que nos dio para calcular la resistencia. Que la fórmula sería la corriente del colector es igual a la corriente base por la ganancia del transistor. Haciendo un despeje, nos quedaría que la corriente del colector pasaría dividiendo y nos quedaría de esta manera: la corriente del colector dividiendo entre la ganancia del transistor. Vamos a sustituir todos los valores, por lo tanto la corriente del colector va a ser 12 voltios entre la ganancia del transistor. En este caso, pues no sé la ganancia del transistor. Para eso voy a utilizar el multímetro, lo encendemos, lo ponemos en HFE, que ese sería la ganancia del transistor, que se denotaría o se pondría con la letra beta. Ahora bien, como tenemos aquí el transistor NPN, como le había comentado, tiene un emisor, tiene una base, tiene un colector. Y en esta ranurita que tenemos acá, vamos a colocarlo. Nos dice NPN, en esa línea vamos a colocarlo. Por lo tanto, lo colocaríamos de esta manera y lo tocaríamos. Le pondríamos presión y nos marcaría una ganancia máxima de 201. Pero ya tengo investigado y todo, y la ganancia máxima sería 200. Por lo tanto, ya teniendo el valor de la ganancia, que sería 200, el resultado de esta operación es 60 miliamperios o 0.06 amperios. Ahora bien, ya teniendo este resultado, vamos a calcular, es multiplicar por un valor entero. Esto se hace por medida de protección para no dañar el circuito y que todo funcione correctamente. Por lo tanto, decimos que la corriente base es igual a 0.06 amperios por 2. En este caso estoy escogiendo un valor entero 2. Por lo tanto, esta operación nos quedaría 0.12 amperios. Ahora bien, ya sabiendo la fórmula de la ley de Ohm, decimos que el voltaje de la base es igual a la corriente de la base por la resistencia de la base, que esto es igual al voltaje S menos el voltaje del transistor igual a la
corriente base por la resistencia base. Vamos a sustituir estos valores que ya tenemos en esta fórmula. Nos quedaría de esta manera. El voltaje S sería el voltaje de la fuente, en este caso son 12 voltios, menos el voltaje del transistor, que serían 0.7 voltaje. ¿Por qué 0.7? Porque los transistores para que funcione correctamente necesitan 0.7 de voltios. La corriente base, que es 0.12 amperios. Vamos a calcular la resistencia base, por lo tanto lo pasamos enfrente o al principio y decimos que 12 voltios menos 0.7 voltios nos da 11.3 voltios, igual a 0.12 amperios. Ya teniendo esto, vamos a hacer un despeje, por lo tanto la resistencia base de 11.3 voltios va a pasar dividiendo, nos quedaría de esta manera, nos quedaría 11.3 voltios entre 0.12 amperios. Este resultado nos da 94.160. En este caso van a ser kiloohmios. Pero como no tenemos una resistencia igual a esta, vamos a utilizar una de 100K. Ahora bien, lo que ya calculamos lo vamos a colocar en el protoboard. Voy a explicarlo. Tenemos aquí el transistor. Vamos a conectar un cable directo al colector, que este sería la corriente que va a entrar. Por lo tanto, como ya calculamos la resistencia, que son 430 ohmios, aquí tenemos 330 más 100, serían 430. El diodo LED está la patita positiva en la resistencia y la negativa en lo negativo. Ahora, ya que tenemos calculado la resistencia base, pues lo vamos a colocar en medio y en el positivo. Ya que tenemos esto, vamos a colocar la fotocelda que tenemos aquí entre la resistencia base y el negativo. Ok, ya teniendo esto, vamos a colocarle el voltaje de 12 voltios. Aquí ya tenemos las entradas. Vamos a colocar el positivo y el negativo. Como podemos observar, enciende, pero no del todo. ¿Por qué? Porque la fotoresistencia o fotocelda tiene luz en este momento. Enciende, pero no mucho. Ahora bien, si le colocamos sombra, podemos observar que aumenta luminosidad. Bien, voy a apagar la luz para que veamos cómo enciende más. Ilumina más porque estamos en oscuro. Vamos a checar el voltaje que cae en las resistencias, en el LED, en la resistencia de la base del transistor y en la fotocelda. En este caso pues va a variar porque ahorita está prendido y cuando le ponemos oscuridad pues ilumina más, cuando lo quitamos pues disminuye. Así que pues no nos da el valor que nosotros calculamos exactamente, pero vamos a checar qué voltaje cae en cada uno de los circuitos que tenemos acá, qué voltaje cae, y nos da 0.56 de voltaje. Y vamos a checar el voltaje de LED, nos da 2.8 de voltaje. Ahora bien, vamos a ponerlo en la base de del transistor y nos da 8.13. Este es donde más voltaje tiene, ya que es el que nos sirve para que este circuito funcione. Vamos a checar ahora el voltaje de la fotocelda y tenemos 3.28 de voltaje, pero ya calculamos lo importante que es la resistencia LED y la resistencia del transistor. Así que hasta aquí este video, espero ya haya quedado bien, les sirva y pues nos vemos hasta un próximo video.